Bienvenidos a EUTV, hoy con el politólogo Heiber Barreto, quien también es conductor de Golpe de Timón y de Memoria Ampliada, dos programas que se transmiten por la página Aporrea, por la página de internet aporrea.com. Muy buenos días, Heiber, bienvenido a EUTV. Gracias Roberto. La polarización ha sido una constante en la historia política venezolana durante los últimos 14 años. El país se ha polarizado, se ha radicalizado en ambos lados y eso ha tenido su efecto, por supuesto, evidentemente, en los resultados electorales, donde la polarización ha sido la reina, se ha mantenido y ha logrado de alguna manera sofocar cualquier intento de organizaciones, de grupos, de partidos que intenten crecer en medio de esos dos polos radicalmente opuestos. ¿Crees tú que esta situación, que como te decía, se ha mantenido a lo largo de los 14 años del chavismo, va a permanecer igualita ahora que vienen las elecciones regionales? Mira, yo creo que hay un proceso de reconfiguración de esa polarización. Si vemos los movimientos a lo interno del chavismo y a lo interno de la oposición, creo que dan pistas bien contundentes para pensar que se va a recomponer esa serie de alianzas. En el caso del chavismo, estamos viendo, por ejemplo, toda la crisis interna que está viviendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, producto del cercenamiento y el truncamiento de las elecciones internas, que ya iban a ser las terceras elecciones internas primarias del PSUV, ya venía con una tradición desde el año 2007, y que fue truncado luego de la muerte del presidente Chávez. Aquí, pues, el primer vicepresidente, Diosdado Cabello, del PSUV, anunció en enero que íbamos a unas elecciones primarias, luego lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, se realizó una primera ronda de postulaciones en asambleas de militantes y luego ese proceso se vio truncado, lo cual ha generado toda una serie de desprendimientos y de desprendimientos que ya se hacen incontenibles su notoriedad. Es decir, podría decirse en propiedad entonces que el PSUV está dividido, se dividió. Sí, yo creo que está en proceso, está en marcha un proceso de fragmentación de las bases chavistas que pareciera que cada vez menos las vamos a ver sólidamente representadas en sus tradicionales partidos políticos, los 14 que conforman el Gran Polo Patriótico. Eso por una parte. Por otro lado, tenemos también la crisis del Gran Polo Patriótico, porque el Gran Polo Patriótico era un espacio precisamente para concertar, incluso políticas públicas, concertar alianzas entre las fuerzas que apoyaban el proceso bolivariano. Y bueno, viste recientemente la imposición de los candidatos a las elecciones municipales por parte del PSUV, pasando por encima de las opiniones que partidos como el Movimiento Electoral del Pueblo o el Partido Comunista o los Tupamaros tenían al respecto. Es decir, que en este momento hay la posibilidad incluso de una atomización del polo patriótico. Yo creo que está en proceso una fragmentación, una atomización de las bases chavistas. Y lo recalco para distinguir que una cosa es el Gran Polo Patriótico, como el espacio de la Alianza de Articulación de Partidos, que son los partidos, claro, y otra cosa es la base. Pero los partidos también están protestando, los partidos también están sacudiendo el ánimo dentro de ese acuerdo, dentro de esa alianza, porque no han colocado a sus dirigentes en puestos salidores para los consejos municipales, ni sus militantes o sus dirigentes han sido designados para candidatos a alcaldes. Sí, pero todavía el PSUV y el gobierno de Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, todavía cuentan con una importante capacidad para cooptar precisamente la voluntad del Gran Polo Patriótico, porque hemos visto que si bien el Partido Comunista de Venezuela ha salido denunciando que hay alrededor de 13 o 15 candidatos del PSUV con averiguaciones abiertas por hechos de corrupción, sin embargo tú ves que el PCB entonces sale al otro día diciendo que sí va a haber una alianza perfecta. ¿Es la primera vez que se está generando una dispersión masiva dentro del PSUV a lo largo de su historia, tomando en cuenta que si antes hubo desprendimientos, estos eran a título individual y si acaso de organizaciones muy pequeñas, más no de militancia masivamente concebida? Cuando hablamos de desprendimiento, tal vez podemos estar evocando la posibilidad de que se configuren nuevas fuerzas políticas. Eso hasta ahora no sabemos si va a ocurrir.
es posible. Lo que sí está claro que hay un proceso de distanciamiento de las bases respecto al PSUV que, bueno, están haciendo visible cada vez más su descontento. Ahora, si no se organiza un partido político como factor resultante de ese proceso de división, ¿de qué manera van a tener representación en las elecciones? ¿Quién los va a apoyar? ¿De qué manera? Bueno, el mismo proceso lo irá diciendo. Yo creo que es clave ver los resultados que se avecinan para las elecciones del... O sea, porque hay candidatos chavistas, disidentes ya en plena campaña. Bueno, mira, las estadísticas que nos permite conocer el CNE es que más del 60% de los candidatos a las alcaldías son extra Mesa de la Unidad Democrática y extra Gran Polo Patriótico. Es decir, la mayor cantidad de candidatos a la alcaldía no pertenecen a ninguno de esos dos grandes polos partidistas que son la MUD y el Gran Polo Patriótico. Y más del 60% también de los candidatos a concejales no pertenecen ni al Gran Polo Patriótico ni a la MUD, lo cual creo que es un indicador importante para sustentar esto que te vengo a decir de un proceso de fragmentación que viene. Claro, puede haber muchos candidatos, puede haber muchas organizaciones participando, inscribiendo gente, pero eso se verá el día de las elecciones si tienen apoyo realmente popular o simplemente se trata de estructuras sin un sustento social y político importante, ¿no? Sí, lo novedoso que no habíamos visto antes en otras elecciones son las expresiones de descontento. Y además que son expresiones de descontento que ya vienen a sumarse a las que se venían manifestando tímidamente durante la campaña electoral de Nicolás Maduro, cuando precisamente comenzó todo un proceso, digamos, de farandularización de la política del chavismo, y que luego pues lo ha ratificado cuando pone en escena, precisamente como los grandes abanderados para las elecciones municipales, a personalidades provenientes del mundo de las artes, del espectáculo, del deporte, lo cual yo creo que nos habla de un intento de Nicolás Maduro por reposicionarse en sectores que hemos conocido, y así se ha catalogado, del chavismo más blando, más light, y se está distanciando del chavismo duro, entendido por chavismo duro, ese sector que ha mantenido a través de estos 14 años una férrea voluntad de apoyar el proceso bolivariano. Me imagino que los desplazados en este caso han sido los dirigentes de base. Indudablemente, precisamente ese desplazamiento de dirigentes de base... Son los artífices de la creación de los partidos políticos. Claro, y ese desplazamiento también está ocurriendo en la voluntad de apoyo por parte de las bases chavistas. Es decir, yo creo que el presidente Nicolás Maduro está cambiando, está trucando militantes por fans. Pues precisamente es la base militante la que está quedando cada vez más relegada de esas decisiones del presidente Nicolás Maduro, además pues bastante autoritarias en términos de irrespetar los estatutos del propio partido, y pareciera que está optando más por generar un tipo de fans de Nicolás Maduro. ¿Se está banalizando entonces? Bueno, sí, indudablemente, porque imagínate, trucar militantes por fans, creo que habla de un proceso de espectacularización cada vez más. Desde el punto de vista de los resultados electorales, ¿qué puede resultar de esa decisión de farandulizar el proceso electoral chavista? Bueno, yo creo que la fotografía hoy, falta todavía mucha agua por correr debajo del puente de aquí al 8 de diciembre, pero la fotografía hoy es que todo apunta a que aumente la abstención en esas elecciones por parte de las bases chavistas, precisamente por el descontento frente a los candidatos. Sí, puede tener todas esas desventajas y puede haber cometido Maduro todas esas equivocaciones de carácter político en las cuales quizás Chávez no hubiera incurrido, pero sigue teniendo el poder, y el poder a veces decide resultados electorales más allá de esos elementos que tú has mencionado, como precisamente la escogencia arbitraria de candidatos que no tienen nada que ver con las bases que pretenden representar. Bueno, hasta ahora no tenemos las evidencias aún de que el poder haya podido incidir en resultados electorales. Recordemos que la oposición lo viene denunciando desde Henry Ramos Alud en aquellas elecciones, y todavía no es más fácil ganar unas elecciones teniendo el poder que no teniéndolo. Bueno, indudablemente que eso te da toda una serie de prerrogativas y que en Venezuela tú más puedes abusar de esas ventajas o no. Y hemos visto pues abiertamente, claro, un uso... ¿No está ocurriendo eso en este momento eso? Sí, claro que sí está ocurriendo. De hecho, estamos viendo todo el proceso de migraciones de candidatos que no cumplen con el requisito de
de permanencia, de habitación en un municipio y que se inscribieron, bueno, todavía no entendemos cómo. La gente que recibe becas, la gente que recibe ayudas, la gente que de alguna manera está siendo subsidiada por el gobierno, no se va a mantener fiel al chavismo tradicional. Okay. Yo ahí prefiero hablar de la distribución popular de la renta, es decir, si para que seamos justos, es decir, es un pueblo que tenía toda una deuda de carencias. Nadie lo niega. Nadie lo niega, ok. Partiendo de eso, yo no creo que el pueblo, después de 14 años de formación de conciencia, gracias al liderazgo del presidente Chávez, sea tan fácilmente manejable desde esas perspectivas clientelares. Yo creo que precisamente eso es lo que se está desbordando en apenas 120 días del gobierno de Maduro. Ahora, yendo ya a lo eminentemente electoral, ustedes han hecho los cálculos tomando en cuenta que han lanzado candidaturas apoyadas por partidos u organizaciones muy locales que carecen quizás de poder de convocatoria. ¿Han podido calcular o sopesar qué resultados van a obtener en relación con el chavismo? Mira, es bastante heterogéneo, ahí hay que analizar cada uno de los municipios, porque realmente... Por ejemplo, hay 2 candidatos disidentes del chavismo en el municipio Sucre, aquí en Caracas, en Petare, y en el municipio Libertador. ¿Qué chance tienen esos 2 candidatos de ir a unas elecciones que pareciera que lo que van a hacer es dividir el chavismo y permitir el triunfo a la oposición? Yo creo que ellos lo que pueden ganar en esas elecciones es restarle votos a la opción oficial que postuló el PSUV y bueno, de ahí en adelante pues ellos ponderarán si van fraguando una fuerza política del chavismo alterno, eso habrá que verlo, pero sí evidentemente le van a restar votos a los candidatos oficiales. Pero no van a ganar. No creo que ganen, no creo que tengan esa posibilidad. Pero va a ser un elemento bastante, digamos... Perturbador y además muy notorio, que nos va a hablar precisamente de ese descontento de las bases populares chavistas. Ahora, ¿no está pasando lo mismo en la oposición? En la oposición no está pasando exactamente lo mismo, tienen otros problemas. La oposición, digamos, a pesar de todo, para la alcaldía metropolitana, por ejemplo. A pesar de todo, la oposición viene con unas elecciones primarias del año pasado, que algunos han decidido cuestionar o no, pero al menos logró unas elecciones primarias y están tratando de, digamos, mantener la unidad a pesar de estas diatribas que se han desatado. Yo podría deducir por lo que tú me has dicho que entonces la gran ganadora de todo este proceso de división del chavismo va a ser la oposición. Yo creo que el gran ganador va a ser el pueblo chavista, que va a ir cada vez consiguiendo expresiones más legítimas que lo representen. Es decir, yo creo que estamos en las puertas de un proceso de crisis de representación de las bases chavistas, en el sentido de que no están consiguiendo ese chavismo duro, que era el 50 o el 60% de la votación del presidente Chávez, no están consiguiendo precisamente un gobierno, en este caso el de Nicolás Maduro, que los escuche y con el cual se sientan identificados. ¿Piensas tú que Maduro ha traicionado entonces los ideales chavistas? Mira, colocarlo en esos términos yo creo que más bien habría que esperar cómo lo va percibiendo los seguidores chavistas, pero si hay una sensación de duda, de incertidumbre acerca de si este gobierno va en la misma dirección o está introduciendo elementos bueno, que pueden hablar de un retroceso más bien de los avances de democracia, que precisamente es la bandera que distingue al socialismo del siglo XXI del socialismo del siglo XX, y en eso hizo mucho énfasis el presidente Chávez y ese mensaje caló muy profundamente en la población, es decir, es combinar con equilibrio la igualdad, la justicia con la libertad, que era precisamente de lo que carecía muchas veces los experimentos socialistas del siglo XX. Entonces, en la medida en que el gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas que lo apoyan se distancien de las prácticas democráticas que ya el presidente Chávez había logrado que calaran en la conciencia de la población, esas bases chavistas pues irán generando toda una serie de resentimiento, de descontento, que entonces habrá que ver hacia dónde se va a canalizar. Es decir, Maduro retrocedió hacia el socialismo del siglo XX. Bueno, si lo juzgamos a partir de las declaraciones enfáticas reiteradas del presidente Chávez acerca de que socialismo es democracia y democracia es socialismo, pues
O pudieras decir que Nicolás Maduro está retrocediendo al socialismo del siglo XX o que este gobierno es capitalista. Porque precisamente uno de los elementos que más quiso distinguir el presidente Chávez cuando hablaba de socialismo era la democracia, sobre todo para contraponerla a las prácticas autoritarias basadas en los intereses económicos que prevalecen en los regímenes capitalistas. Ahora, sin embargo, parece evidente que hay una intención de cambio del modelo económico dentro del gobierno nacional, cosa que no se vislumbraba en la época de Chávez. Es decir, el ministro de Finanzas, Merentes, parece que está tendiéndoles la mano al sector productivo privado de la economía que se mantenía muy marginado en tiempos de Chávez. Y digo pareciera porque hasta ahora todo se ha quedado en reuniones, en discursos de buenas intenciones, pero no se ha traducido en hechos reales. ¿Tú crees que es positivo esto o contradice también la política económica que había fijado el presidente Chávez desde antes de morir? Yo creo que tenemos muchos interrogantes acerca de los resultados de esa comunicación, de esos puentes que ha establecido el presidente Nicolás Maduro con el sector productivo. Creo que sobre eso pesan muchos interrogantes, porque, por ejemplo, lo primero que habría que observar es qué ha pasado con los más de 20.000 millones de dólares que se entregaron y se usaron fraudulentamente, es decir, que se robaron del sistema de transacciones en títulos de moneda extranjera SIDME durante solamente el año 2012. Y tú ves que sobre ese hecho, que bueno, imagínate, la economía venezolana requirió el año pasado, Roberto, 47.000 millones de dólares para sufragar las importaciones. ¿Se robaron la mitad? Se robaron casi la mitad, se robaron casi la mitad. Y tú no ves, a propósito de toda esta bandera del combate a la corrupción, tú no ves que ni gobierno de Nicolás Maduro ni la oposición estén interesados en tocar ese punto. De hecho, ha sido sumamente silenciado en los medios de información. ¿Por qué crees tú que la oposición silenciaría una información que, siendo manejada con seriedad y estableciéndose las responsabilidades, políticamente le resultaría favorable? Bueno, yo creo que no es muy difícil colegir de que debe estar implicada junto con personeros del gobierno en esa desbancada al patrimonio público que ocurrió durante el año 2012. ¿Elementos políticos, elementos económicos, digo, personas ligadas al mundo de la economía o personas ligadas al mundo de la política? Bueno, desconozco, pero al menos sabemos que un conjunto de empresarios importadores recibieron más de 20.000 millones de dólares y trajeron chatarra. Pero entonces tú ves que ninguno se interesa. Es risible. Tú ves entonces al gobierno atrapando unos rateros en el supermercado Bicentenario como uno de los grandes avances, o que desarmaron 100 colectivos. Ahora, ¿por qué no investigan ustedes eso? Pero no, nosotros no tenemos precisamente ni la vocación ni la disciplina que nos asiste para indagar al respecto. ¿Tú eres únicamente politólogo o incursiones en la política? Politólogo que incursiona en la política, evidentemente, y eso está palpable en los programas que se publican los lunes y martes en Aporrea. Bueno, entonces todo político tiene incluso la responsabilidad, teniendo una información de esa naturaleza y viendo la indiferencia con que es tratada por los presuntos responsables de buscar la verdad de lo que ocurre. Pero es que esa información no la tengo yo, esa información la dio el ministro Giordani en marzo, luego la ratificó Edmé Betancourt, luego le dan una entrevista a doble página en Últimas Noticias y a los 3 días sale de presidente del Banco Central de Venezuela. Esa información es totalmente notoria. O sea, ¿ella sale porque dio a conocer esa información? No lo sabemos. ¿O porque estaría involucrada? No lo sabemos. Yo aspiro que no esté involucrada, que es lo que tenemos que presumir y debemos presumir. Yo creo que más bien tiene que ver con la ratificación que ella hizo 3 días antes de que fuera removida del cargo, de que sí efectivamente se habían utilizado ingentes cantidades de dólares de manera fraudulenta. Ahora, ese dinero que se dilapida de esa manera no resulta particularmente censurable, tomando en cuenta que aquí lo que se ha ofrecido es la reivindicación de los oprimidos y el robo indiscriminado a esos niveles representa pobreza y miseria para los venezolanos. Absolutamente, y ese es uno de los hechos que precisamente siembran dudas acerca de cuál es la dirección del gobierno de Nicolás Maduro, en el sentido de preguntarnos si continuará con la voluntad de emprender un gobierno socialista que ya había dejado el presidente Chávez, o si va a tomar otro camino. Heiber, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy amable con EUTV.
Muchísimas gracias a ti, Roberto, y a todos quienes te siguen. Bueno, y a ustedes les invitamos a que sigan, que todavía tenemos mucho más en EU TV en el día de hoy. Ya venimos.